Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, continuación del último que dejé, que fue sobre los números en JavaScript y que faltaron temas por ver como el not is none, el infinity, además del big int que bueno, que lo veremos a continuación. Pues bien, ¿qué es esto de el NaN? Not is a none. El not is a none es un tipo de valor. O sea, nosotros podemos asignarle esto a, eh, ¿cómo se llama? A una variable. Dice var nan igual a number. O sea, esto realmente es, eh, es la respuesta que a veces nos da JavaScript a lugares en el que introducimos valores en el que él esperaba un número. O sea, por ejemplo, con el operador mat, punto, sale, él aquí espera un número. Si nosotros aquí le indicamos una cadena de texto como que hay, esto sencillamente es imposible. O sea, ¿cómo vas a redondear algo que no es un número? Si aquí le ponemos console.log, guardamos e iniciamos el servidor o abren el documento HTML directamente. Entonces, ahora ponemos esto y si se dan cuenta, miren lo que dice aquí. Not is a number. O sea, en los lugares donde JavaScript espera que se le pase un número y después no se lo pasas, pues provoca este not is a number, porque es precisamente para eso, para darle una solución a este tipo de errores o circunstancias que se dan durante el lenguaje de programación. Hay algunos casos en los que no va a dar esto y va a dar un error, pero son casos muy particulares, mayormente donde JavaScript espera un número y tú no se lo pasas, pues te escribe not is a number. Y como habías dicho, esto es un valor, un tipo de valor, o sea, tú se lo puedes asignar a una variable. A variable vamos a darle el nombre de variable y le ponemos not is a number. Es perfectamente una variable que tiene ese valor. Esto es con respecto a not is a number. También es importante saber que not is a number se puede evaluar. O sea, nosotros podemos decir mediante un comando que es is num y se le pasa por parámetro un valor. Aquí ya lo tenemos encerrado en una variable, así que le vamos a poner variable. O sea, esto lo que nos devuelve es un booleano. Si aquí lo dice. Es una función, ya veremos más adelante, que recibe como parámetro un número y decide y devuelve un booleano en dependencia si es un número o no. Esto lo que hace es evaluar si no es un número. O sea, si no es un número, is not a number, pues devuelve true. Y si es un número, devuelve false. Vamos a continuación con console.log. Guardamos cambios y vemos true, porque variable no es un número. O sea, esto evalúa si es un is not a number. Pero por ejemplo, podemos mandarle esto, lo mismo que vimos ahorita. Control C, Control V, y lo evaluamos. Y esto tiene que dar true igualmente. True. Pero si por ejemplo ya le mandamos un número, false. Y aquí lo dice false. O sea, esta es una manera de evaluar si un número, o sea, si un valor, un dato que enviamos a nuestro programa es un número o no. Esto es muy conveniente a la hora de hacer filtros en el programa para, por ejemplo, entradas del usuario que haga donde se espera un número, detectarlos antes de que pasen al programa. O sea, nosotros podemos pedirle al usuario, escriba su edad y sin querer o por alguna razón el usuario escribe un nombre o alguna cadena de carácter que no se pueda convertir a un número. En ese momento nosotros podemos, antes de que pase
a más códigos de programa, capturarlo primeramente y evaluarlo. Y decir, a ver, este valor que introdujo el usuario es un not a number. Si esto es true, pues envíale un mensaje al usuario diciéndole que escribió correctamente la edad, que tiene que ser un número. Y además en ese código escribimos que no pase al siguiente, o sea, que no continúe la ejecución de los demás códigos del programa. O sea, esto es conveniente muchas veces y capta bastantes errores que puede entrar el usuario. También tenemos el infinity. Infinity, igual que not a number, es un tipo de dato y se puede almacenar en una variable. Variable 2. Igualamos. Entonces, si se dan cuenta, son tipos de datos. Se pueden asignar una variable. Con el infinity, pues pasa algo parecido con una función que es isFinite. Pero isFinite lo que evalúa es si el número es finito. O sea, si este valor que le pasamos por parámetro es finito, está dentro de los rangos con el que el programa de JavaScript puede trabajar. Esto vuelve true si el número es finito y vuelve false si el número es infinito. O sea, podríamos decir que infinito es igual a cuando esto devuelve false, falso. O sea, isFinite evalúa si el número que le pasamos es finito. Si es infinito, devuelve false. Vamos a poner aquí para ver que es verdad. Console.log. Guardamos. True. Claro, 34 es un número finito. Pero bueno, vamos a pasarle la variable. Variable 2. Guardamos cambio, esto tiene que ser false. Creo que ya se va entendiendo bastante bien qué podemos hacer con esto. Ahora, en cuanto a not is a number y el infinity. Puede ser un menos infinity en casos particulares. Por ejemplo, cuando a un número que no puede ser representable lo multiplicamos por menos 1. Por ejemplo, 2 a la 1025 ya es un número no representable. Cuando esto, además, lo multiplicamos por, primeramente, déjame cerrar esto entre paréntesis, y lo multiplicamos por menos 1. Y ponemos console.log. Y esto debería dar menos infinito. Coma, guardamos. Aquí todavía es representable el número. Ah, no, claro, falta un 0. Menos infinito. ¿Entienden? Menos infinito, pero negativamente. El infinito, el menos infinito, el not is a number. Y entonces, lo último que queremos ver sobre este tema de los números es el big int. Big int que permite números que sean muy grandes. O sea, big int permite el 2 por 1025, pero son en números enteros. O sea, esto permite representar números de millones de dígitos, o sea, números muy grandes, mucho más que los de los regulares. Ahora, vamos a ver cómo se representa un literal de big int. Pues se pone el número y una n al final. Aquí estamos representando un big int. Por ejemplo, si ponemos 2 por 1025, y esto sería perfectamente permitible. Y si evaluamos esto y lo ponemos dentro de un finite, creo que esto va a dar error, y es por el hecho de que big int es incompatible con muchos de los métodos que pueden ser utilizados con los números regulares. E incluso nosotros no podemos realizar cálculos aritméticos entre un número que sea big int y un número que sea regular, a pesar de que sean números bastante cercanos. Por ejemplo, no podemos realizar esto: 23n más un 23 normal. O sea, esta operación no la podemos realizar. Y esto tiene una razón
una razón particular. Y es porque a la hora de devolver el valor, o sea, a la hora de evaluar esto, y JavaScript se pregunta, bueno, ¿cómo lo devuelvo? ¿Como un número regular o como un número big int? Y el problema es que esto no puede ser ni de uno ni de otro. ¿Por qué? Porque ninguno engloba al otro. Uno pudiera pensar, bueno, como el big int admite números más grandes, realmente debería representarlo en big int, porque engloba a los regulares. Sin embargo, no puedes devolver un número regular porque no estarías englobando a los números big int. Pero lo que pasa es que los números regulares en JavaScript son enteros y fraccionarios. Entonces, a la hora de devolver, big int no representa números fraccionarios, solo representa números enteros, muy grandes, pero números enteros. Entonces, no hay manera de generalizar en qué manera devolverlo, si como un big int o como un número regular. Y esto ocasiona un error. Va a aparecer aquí y aquí dice type error. Un big int no, y otro tipo no pueden ser explícitos en esta conversión. O sea, aquí no se puede hacer esto. Lo tengan claro. Sin embargo, entre números big int sí podemos realizar operaciones. O sea, n más 25n. O sea, esto es totalmente aceptable. Lo que no se puede es relacionar números de, de big int con números regulares. Y por ejemplo, los objetos math no admiten big int como entrada. O sea, no podemos utilizar en los métodos de math números big int. Los números big int son muy grandes. No creo que lo tengan que usar jamás. Pero bueno, es una alternativa. Pues si en algún momento les aparece esta problemática, sepan que se puede utilizar los números big int para representar números mucho más grandes. Pues creo que no se nos queda nada, espero. O sea, vimos el noise number, el infinity y el big int. Pues eso es todo hasta aquí. Con esto terminamos los números. Fue un vídeo relativamente corto. Ah, bueno, también quería enseñarles un par de métodos más de math para que utilicen. Console.log. Voy a escribir math. Y entonces tenemos hipot de hipotenusa, que esto lo que hace es aplicarle una raíz cuadrada a los números que le pasemos por parámetro. Este admite dos números por parámetro. O sea, toma este y lo multiplica, o sea, y le saca la exponenciación, o sea, al cuadrado. 2 a la 2 y 3 a la 2. Y entonces, a lo que dé el resultado de la suma del cuadrado de ambos números que le pasemos, le aplica la raíz. O sea, primero realiza 2 a la 2. Esto hacémoslo como un comentario, para que lo entendamos. 2 a la 2 más 3 a la 2. Y el resultado de todo esto, de luego un paréntesis, el resultado de todo esto se le aplica un mat.sqrt, una raíz cuadrada. ¿Me van entendiendo? Vamos a eliminar aquí y hacemos así. O sea, esta hipotenusa, pasando estos dos parámetros, es lo mismo que mat.sqr entre el resultado que dé el cuadrado del primer número más el cuadrado del segundo número. Y todo eso, la raíz. Se le aplica una raíz. O sea, 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. Es igual a 13. Entonces se le aplica la raíz cuadrada de 13. Que como no es un número exacto, no podría decirle con seguridad qué número es el que se obtiene de ahí. Pero eso vendría siendo hipot. Ahora, otro que es importante conocer, solo mat.abs de absolute. Esto devuelve el número absoluto que le pasemos. Por ejemplo, si nosotros le pasamos un 45, un 54, esto nos va a devolver un 54 solamente, porque es el valor absoluto, independientemente de su signo. Valor absoluto. También podemos
sacar el máximo, o sea, evaluar cuál es el máximo de tres parámetros que le pasemos. Eso es con max, log, mat.max y le pasamos tres valores. Por ejemplo, 2, 4. ¿Se dan cuenta? Una cosa me falta decir. Cuando el método recibe más de un parámetro, estos parámetros se dividen por una coma simple. ¿Ok? Por una coma simple. Entonces, esto lo que hace es devolverte el valor de los tres, el más alto. O sea, el máximo valor de los tres que pasaste. Aquí, por supuesto, es el 4. Cuando lo veamos en pantalla aquí, es un momento. Es que claro, ahora aquí no tiene sentido. Es este. O sea, es este 4. Déjame comentar estas de aquí abajo. Para que siempre nos guiemos por el último valor que nos entregue. O sea, damos cambios y ahora 4. ¿Entienden? Es el máximo valor. Esto sirve, por ejemplo, para evaluar variables. Vamos a poner un ejemplo, x, y, z. Entonces, estas variables necesitamos iniciarlas. Aquí arriba, tienen que ser iniciadas antes. Let x igual 4, coma, y, coma, no, discúlpenme. Let, y aquí punto y coma, como habíamos visto ya, y es igual a 65 y let z es igual a 89. Entonces esto te devuelve el valor más alto de los tres que pasaste. Si pasaste x y z, estás pasándole 4, 65 y 89. Y esto devuelve 89 evidentemente. ¿Entienden? Y aquí estamos también aplicando variables. Lo mismo sucede con uno que es console. Entonces le pasamos mat punto, pero en vez del máximo, el mínimo. El mínimo de estos tres. X. Aquí entonces debería ser la X, que es 4, ¿no? 4. Aquí está. Entonces, más adelante seguro les daré un par de métodos más, pero hasta aquí creo que son bastante buenos todos estos métodos. Existen métodos con logaritmo, o sea, cosas bastante complicadas de matemáticas. Dudo que rara vez lo usen, pero si les hace falta echarle un vistazo a la documentación sobre todas las propiedades de mat, son un montón. Algunos seguro que les gustará, otras no le verán utilidad. Ya eso se lo dejo a su conciencia. Yo les enseño las más importantes, las que más se usan. Sobre todo random. ¿Dónde está? Random, mirenlo aquí. Importante para los números aleatorios. Y bueno, eso es todo hasta aquí. O sea, los espero en un próximo vídeo y espero que este les haya gustado.